En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Lamentaciones, capítulo número 3, versículo 27, dice la Escritura: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Vemos nosotros que el yugo, si buscamos la definición de yugo, encontramos esta definición en el diccionario de la Real Academia Española. Dice que yugo es un instrumento de madera o de otro material al cual, formando yunta, se uncen por el cuello las mulas o por la cabeza o el cuello los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado, etc. Ven ustedes entonces ahí lo que es el yugo y cómo se uncen en yuntas los bueyes, como estamos viendo aquí al lado izquierdo, o también, por ejemplo, aquí vemos una yunta de burros, ¿cierto? Al lado de allá vemos una yunta de bueyes, al lado de acá vemos una yunta de burros. ¿Cómo se juntan? Pues a través de un yugo. ¿Para qué? Para arar el campo, para realizar las labores de la siembra, ¿sí? Para arar el campo. Entonces ahí estamos viendo lo que es un yugo. La Escritura dice en Deuteronomio, en el capítulo número 21, versículo 10, dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Dios le mandó al pueblo de Israel que ellos no debían arar con buey y con asno juntamente. ¿Por qué razón? Pues porque lo que estamos viendo nosotros ahí, eso es un yugo desigual, ¿sí? La fuerza del buey y la altura del buey y la contextura del buey no es la misma que la fuerza del burro y que la contextura del burro. Ciertamente, si los dos animales se fueran en una yunta a hacer el arado, pues el uno lastimaría al otro y ese trabajo no quedaría bien hecho. Entonces Dios les dijo al pueblo de Israel que no araran juntamente con buey y con asno. De la misma manera también nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. De manera que la palabra del Señor nos está enseñando que el yugo desigual no funciona bien, ¿sí? Y cuando la palabra del Señor nos habla acerca del yugo desigual, pues podemos ver nosotros la aplicación en lo que tiene que ver con el matrimonio, que los creyentes no deben casarse con personas que no creen en el Señor, porque eso va a generar conflictos. No se va a trabajar de la misma manera que si fueran dos de la misma especie, ¿cierto? Entonces el yugo debe ser o de dos bueyes o de dos asnos, y de la misma manera, ya cuando pasamos al plano espiritual, entonces debe ser de dos creyentes. Pero entonces por eso que dice la palabra del Señor que no nos unamos en yugo desigual. O también eso tiene que ver con que nosotros no debemos hacer negocios que puedan poner en peligro nuestra vida espiritual. Si nosotros de pronto llegamos a buscar una alianza muy compenetrada con alguna persona del mundo que pudiese desviarnos del camino de la fe, entonces dice la palabra del Señor que eso es peligroso y que tampoco debemos unirnos en un yugo desigual. Vemos nosotros que también se ponían yugos sobre los esclavos a fin de someterlos, como vemos en esa fotografía del lado de allá, cómo se ponían esos yugos sobre las personas para poderlos someter, para poderlos llevar por donde el esclavizador quería, ¿sí?
Entonces se ponían esos yugos con el fin de someter a las personas que se tomaban como esclavas. Y también vemos que el profeta Jeremías usó un yugo, ¿sí?, como una profecía de que Israel sería esclavizado por Babilonia. Dios le dijo que se hiciera un yugo y entonces él se lo puso sobre su cuello y les dijo: así va a ser esclavizado el pueblo de Dios. Si no se arrepiente, si no se entrega al Señor, va a ser esclavizado. Entonces se puso un yugo en una ilustración de lo que iba a pasarle al pueblo de Israel si no se arrepentía. Amén. Miremos otras definiciones de yugo que encontramos nosotros. Es que yugo también significa una carga pesada, una prisión o una atadura. Entonces, cuando alguien tiene una carga pesada, dice: esto es un yugo, ¿cierto?, insoportable que yo estoy llevando. ¿Sí? Cuando se tiene un problema, cuando se tiene una atadura, eso es un yugo también. O también puede ser, según otra definición de yugo que se encuentra en el diccionario, es que es una ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que estamos bajo el yugo o bajo el imperio de la ley del país en el que habitamos. ¿Sí? Entonces se habla del yugo, de la ley o el imperio de la ley. Nos obliga a obedecer a los que vivimos en este territorio. En la Biblia, entonces, nosotros vemos, de acuerdo con las definiciones que nosotros hemos visto, en la Biblia nosotros nos damos cuenta que el yugo aparece con implicaciones negativas y también con implicaciones positivas. Entonces, algunas implicaciones negativas que encontramos es, por ejemplo, la de obediencia y servidumbre a alguien que nosotros no queremos ni servir ni obedecer. ¿Sí? Por ejemplo, en Génesis capítulo número 27, versículo 40, notamos que cuando Esaú fue por la bendición ante su padre, le dijo que a él lo que le tocaba era obedecer a su hermano Jacob. Y entonces le dice: y por tu espada vivirás. Eso fue lo que le dijo: por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero dice: sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. O sea que lo que le estaba diciendo es: a ti te va a tocar obedecer a tu hermano Jacob, pero tampoco será para siempre, porque cuando tú te fortalezcas, te vas a quitar ese yugo de la cerviz. ¿Qué es la cerviz? Pues esta parte aquí superior de la espalda, ¿cierto? Cuando tú te fortalezcas, te quitarás ese yugo, pero te tocará servir a tu hermano. ¿Sí? Llegará un momento en que te lo quitarás, pero a ti te va a tocar servir a tu hermano. Bueno, sigamos mirando otras implicaciones negativas de la palabra yugo. Significa también esclavitud y opresión. Como ya lo habíamos visto, en la Biblia también aparece este significado. Por ejemplo, dice en Levítico capítulo 26, versículo 13, dice la palabra de Dios: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con rostro erguido. Eso de romper las coyundas son las ataduras del yugo, ¿sí? Entonces dice el Señor: ustedes fueron esclavos en Egipto, pero yo les rompí esas ataduras, esas coyundas, ¿sí? Y los he hecho andar con rostro erguido, porque el rostro de un esclavo que es sometido de una manera salvaje, pues es un rostro triste, pero el pueblo de Israel ahora libre andaría con el rostro erguido, andaría feliz. También en la Biblia se habla de yugo como de algo injusto, como de algo injusto. Dice en Isaías 47:6, es una profecía que Dios está dando a través del profeta Isaías a Babilonia, al reino de Babilonia, al imperio de Babilonia, y les dice: me enojé contra mi pueblo, o sea, contra el pueblo de Israel, profané mi heredad y los entregué en tu mano, porque el pueblo de Israel fue entregado como siervos a Babilonia. Dice: pero tú no les tuviste compasión. ¿Sí? O sea que estaba diciendo que Babilonia fue salvaje con el pueblo de Israel. Tú no les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. ¿Sí? O sea que lo puso a servir de una forma
injusta. Entonces eso es lo que se llama la injusticia también. El yugo también significa injusticia. La Biblia también usa la palabra yugo en una implicación negativa para referirse a todos aquellos que quieren guardar la ley en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Cualquier persona que quiera guardar la ley en el tiempo que nosotros vivimos, que es el tiempo de la gracia, dice la Escritura que está poniendo un yugo o una carga pesada sobre la gente. Cualquiera que quiera guardar la ley hoy en día no sabe en qué tiempo vive, porque nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Amén. En un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice la Escritura. ¿Sí? Si alguno quiere guardar la ley, no sabe qué fue lo que hizo Cristo Jesús. Entonces dice ahí, vean, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, porque este problema de querer guardar la ley es muy antiguo, ¿sí? Entonces dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pedro se levantó y les dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos hemos podido llevar? ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que ustedes quieran venir a obligar a la gente que ha creído en Jesucristo a que se circunciden y a que guarden la ley, si ustedes ni siquiera pudieron guardar la ley? ¿Sí? ¿Cómo es posible que ustedes ahora vengan a ponerles a ellos un yugo sobre la cerviz que ni siquiera nosotros hemos podido cumplir? ¿Sí? Entonces, querer guardar la ley en el tiempo de la gracia es un yugo injusto. Dice, estad pues firmes. Estamos leyendo en Gálatas 5, del 1 y siguientes, que el apóstol Pablo también nos está hablando acerca de esto, de no guardar la ley. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Y se está refiriéndose a la ley. Dice, no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Sí? O sea que si alguien quiere realmente circuncidarse porque piensa que eso es lo que tiene que hacer, entonces Pablo le dice, entonces usted también está obligado a guardar toda la ley. Pero resulta que nadie ha cumplido la ley completa. ¿Sí? O sea que es una tontería pensar en guardar la ley. Si usted se circuncida, entonces está obligado a guardarla todos los mandamientos de la ley. Pero ¿será que algún hombre pudo por su propia voluntad cumplir la ley? Ninguno. Y en la Biblia también encontramos que la sujeción al pecado, ¿sí?, también es llamada un yugo. ¿Sí? Es una carga pesada, dice la Biblia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9 dice la palabra del Señor así, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y por qué les resplandeció la luz a las personas? Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Pero dice ahí, tú quebraste su pesado yugo, porque el pecado es un yugo. El pecado es un yugo insoportable, es una carga muy pesada, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice, la gente que viene a Dios, que estaba en tinieblas, le alumbra la luz. Y también viene a regocijo, viene a gran gozo, viene de la tierra de sombra de muerte a la luz admirable. ¿Por qué? Porque tú quebraste su pesado yugo. Tú quebrantaste su pesado yugo, dice la palabra del Señor. De manera que la palabra de Dios nos muestra que el pecado tiene una carga espantosa sobre la gente que lleva el pecado. ¿Sí? La gente que lleva el pecado lleva una carga terrible, una carga espantosa, una carga difícil y dura de llevar. Entonces vemos nosotros las implicaciones negativas que trae la Biblia con respecto al uso de yugo. Ahora miremos la siguiente, las implicaciones positivas.
La palabra yugo en la escritura, con implicaciones positivas, tiene que ver con la obediencia y la sujeción a Dios. La obediencia y la sujeción a Dios también son llamadas un yugo. Pero entonces el Señor Jesucristo, en comparación con el yugo del pecado, que aparece como una carga insoportable y como un pesado yugo, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 11, versículos del 28 al 30, dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El pecado es un yugo insoportable, pero ahora el Señor dice: hay un yugo que ustedes están llevando, un yugo que es cargado, un yugo que es trabajoso, pero ahora yo les voy a poner un yugo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo así? Si me va a poner un yugo, ¿por qué voy a descansar? Ahí está la respuesta a continuación. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Porque comparada con la carga del pecado y con el yugo del pecado, el yugo de Jesús es fácil, y la carga que Él nos pone es liviana. Alguna gente dice que el camino del Evangelio es muy pesado y es muy difícil, pero en realidad lo que es difícil y muy pesado es el pecado, es el camino del pecado, porque es un camino de angustia y de desesperación, y la gente no tiene con quién contar. El Evangelio se volvería difícil si usted está tratando de llevar el Evangelio por su propia cuenta, pero si usted entrega su vida a Jesús, si usted entrega su carga a Jesús, si usted entrega todo lo que usted es al Señor Jesús, entonces Él le va a ayudar a que ese camino sea un camino fácil y la carga sea ligera. Al fin y al cabo, el ser humano tiene que servir a alguien, ¿sí? O sirve al pecado o sirve a la justicia, ¿sí? Y los dos son yugos, los dos son yugos. Pero el yugo del pecado es un yugo pesado, una carga difícil. Pero el Señor dice: vengan que yo los hago descansar. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cualquiera que le obedezca al pecado es esclavo del pecado. El Señor Jesucristo estaba hablando con unos hombres pecadores. Ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dijo: sí, ustedes sí han sido esclavos, esclavos del diablo, ¿cierto? Esclavos de vuestro padre, el diablo. Ustedes hacen las obras del diablo, ¿sí? De la misma manera, cuando alguien viene al Señor, pues también le sirve a Dios y se vuelve esclavo de Dios. Amén. Y eso es lo que dice la Escritura en Romanos 6 del 15 en adelante. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice: en ninguna manera. O sea, ¿por qué en ninguna manera? Porque nosotros no podemos hacer lo que queramos, es lo que está diciendo el Señor, ¿cierto? O sea, porque nosotros estamos en la gracia, ¿podemos hacer lo que queramos? No, no podemos hacer lo que queramos, en ninguna manera. Dice: ¿no saben ustedes que si uno se somete a alguien, ¿cierto?, como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero que usted tiene que obedecer a alguien, tiene que obedecer, ¿cierto? Tiene que obedecer. De manera que cuando nosotros estamos en el camino del Evangelio, no podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos que obedecer al Señor, a la justicia, porque ahora somos esclavos de Dios, ahora somos esclavos de Cristo. Dice: pero gracias a Dios, mire, dice el apóstol Pablo, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí? O sea que nosotros, así como servíamos al pecado y ya no servimos al pecado, entonces ahora somos siervos de la justicia. Y dice el apóstol, dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, vuestro cuerpo, ¿cierto?, para servir
a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miren lo que el Señor está diciendo: así como ustedes eran, así de la misma manera en que ustedes presentaban su cuerpo, los miembros de su cuerpo, los presentaban para pecar, ahora presenten sus cuerpos, presenten los miembros de su cuerpo para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿sí? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Esa parte es bien interesante. Cuando la gente es esclava del pecado, entonces lo que tiene que ver con la justicia, ellos no lo entienden. Son libres con respecto a la justicia, pero porque están obedeciendo al pecado, ¿sí? Están esclavizados por el pecado. Pero dice la Biblia: ustedes eran esclavos del pecado y libres de las cosas de la justicia. No estaban obligados a cumplir las cosas de la justicia. Por eso eran libres de la justicia. Porque no estaban obligados a cumplirla. ¿Por qué? Porque eran esclavos del pecado, ¿cierto? Pero dice la Escritura: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué fruto había de servirle al pecado? ¿Qué traía de bueno servirle al pecado? ¿Qué cosa interesante traía haberle servido al pecado si ustedes ahora se avergüenzan? Dice la Escritura, ¿cierto? Ustedes ahora se avergüenzan de esas cosas a las cuales antes obedecían, ¿sí? ¿Qué fruto había en eso? Dice: porque el fin de ellas es muerte. O sea, fruto no puede haber ahí. Porque si el fin del pecado es la muerte, pues qué fruto, qué valor tiene servirle al pecado. No tiene ningún valor, ¿cierto? ¿Cuál valor hay en servirle al pecado si lo único que usted puede cosechar de servirle al pecado es la muerte? Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y ahora somos libres del pecado, miren ustedes, ¿sí? Y si somos libres del pecado, quiere decir que ya no tenemos que obedecerlo, ¿cierto? Porque somos libres del pecado. Si somos libres es porque ya no somos esclavos del pecado, ni estamos obligados a obedecer al pecado, ¿sí? Entonces dice la Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿sí? Lo diferente: antes éramos libres de la justicia y siervos del pecado. Ahora somos siervos de Dios y estamos libres del pecado, ¿sí? Y entonces estamos en la justicia, somos siervos de Dios, somos siervos de la justicia. Y entonces, si somos siervos de Dios y somos siervos de la justicia, ¿qué quiere decir eso? Que estamos obligados a obedecer a Dios y estamos obligados a obedecer la justicia. Por eso no podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? Por eso es lo que dijo el apóstol. Entonces, porque estamos en la gracia, vamos a pecar y vamos a estar nosotros haciendo cualquier cosa. Y de ninguna manera, porque ahora somos siervos de la justicia, ¿cierto? Ahora somos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que aquí sí hay fruto, ¿sí? Aquí sí hay un fruto. ¿Cuál es el fruto? La santificación. ¿Y el fin cuál es? La vida eterna. La vida eterna. Y dice el Señor a través del apóstol aquí, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nosotros tenemos que saber que si uno quiere servir al pecado, eso es una carga pesada, una carga difícil, una carga agobiante, una carga terrible y una carga que te va a llevar a la muerte. Amén. Pero si queremos servir al Señor, entonces vamos a tener también un yugo y tenemos que tener también unas obligaciones. No como la gente que dice: yo soy libre, y entonces que ahora son cristianos y se la pasan como si la vida fuera igual a la vida de pecado. ¿Cuál libertad ni qué nada? ¿Cierto? Pero cuando nosotros estamos en Cristo sí tenemos unas obligaciones, ¿sí? No nos podemos comportar de cualquier manera. Nosotros tenemos que saber que tenemos que servir a la justicia,
¿cierto? Que estamos obligados a servir a la justicia, pero tenemos fruto que vale, y tenemos como fin la vida eterna, y tenemos nosotros una recompensa que vale la pena, amén. Y tenemos además un yugo que para el verdadero creyente, dice la Escritura, es fácil, y la carga es ligera, amén. Y la carga es ligera. Cualquiera que diga que la vida cristiana es una vida terrible y que era mejor la vida del pecado, es porque no ha entendido la vida cristiana, ¿cierto? Es porque nunca ha entendido el Evangelio y porque no ha sabido rendir su vida a Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos una libertad con la que Cristo nos hizo libres del pecado, pero somos siervos de la justicia, no se nos puede olvidar, porque a veces cantamos que somos libres del pecado, pero se nos olvida la otra parte, que somos siervos de la justicia y que estamos obligados a servir a la justicia, que somos esclavos de Dios y que estamos obligados a servir a Dios, amén. O qué tal que nosotros digamos somos siervos de Dios pero no estamos obligados a obedecerle. No, entonces no somos siervos de Dios, ¿cierto? Cualquiera que diga que es siervo de Dios y no le quiera obedecer, pues no es siervo de Dios. Cualquiera que diga soy hijo de Dios pero no hace la voluntad de su padre, entonces ¿qué hijo de Dios es? ¿Cierto? Vemos nosotros muchas iglesias que llaman cristianas, hacen lo que quieran, pero nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros, si estamos diciendo que Dios es nuestro Padre, estamos obligados ¿a qué? A hacerle caso, ¿cierto? No podemos decir Dios, tú eres nuestro Padre y no te vamos a obedecer. No, tenemos que obedecer, porque nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Ya está diciendo el apóstol, ¿cierto? Entonces, porque estamos en la gracia, ¿nos vamos a comportar de cualquier forma? No y no. Nosotros vamos a obedecer, amén, vamos a obedecer. Por eso dice la Escritura que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, ¿sí? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. A ver, ¿por qué le es bueno al hombre llevar el yugo desde su juventud? Aquí estamos hablando del yugo que Dios pone, ¿cierto? Del yugo de Dios. ¿Por qué le es bueno? Pues por todo lo que hemos visto, le es bueno porque el yugo de Dios es fácil y la carga es ligera, porque tiene fruto abundante para vida eterna, amén. Porque si el hombre aprende desde su juventud a servirle al Señor, entonces y a temer al Señor, exactamente, va a tener una vida fructífera en las manos de Dios, donde va a poder ser aprovechada esa vida de manera prodigiosa durante muchísimos años. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque se va a librar de una cantidad de problemas, porque se va a librar de una cantidad de angustias, porque va a poder enderezar su vida desde bien temprano bajo la voluntad de Dios, porque no va a esperar que su vida sea un desastre para tener que venir a buscar a Dios y que Dios repare una cantidad de cosas que ya han afectado esa vida. Lo mejor que puede hacer el hombre es desde temprano buscar a Dios, ¿sí? Porque si no quiere el yugo de Dios, lo que le queda es otro yugo, un yugo del opresor, un yugo del tirano, un yugo de aquel que es injusto, un yugo de aquel que no tiene compasión, ¿sí? Pero si quiere servir a Cristo, entonces tiene un yugo también, pero un yugo de aquel que lo trata a uno con amor, que lo trata a uno con misericordia, que está interesado en el bienestar de nosotros, que si nos impone unas reglas y quiere que las obedezcamos, es para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos, para ayudarnos, para enderezar nuestro camino, para que nuestra vida sea de bendición, para que nuestra vida sea próspera, para que nuestra vida sea abundante, para que nuestra vida sea de grande bendición para otros. Y por eso dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y si por algún momento llegara la tentación de quitarse el yugo de Dios, dice la Escritura que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Sí ven? Que se ponga a meditar. Si en algún momento el joven siente que debería quitarse de encima el yugo de Dios, dice ahí el profeta Jeremías, dice que se siente solo y piense, o sea, que medite.
que se ponga a meditar, ¿cierto? Y se dé cuenta que fue Dios el que se lo impuso. Fue Dios el que se lo impuso. ¿Para qué? Para llevarlo por el buen camino. Porque mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Jeremías está hablando aquí en el libro de Lamentaciones y diciendo estas cosas, las dice porque la destrucción de Israel, del reino de Judá, era inminente. Porque venía Nabucodonosor con todo su ejército, el imperio de Babilonia, a tomar a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Venía a destruirla y a llevarlos como esclavos. Y entonces dice Jeremías, es mejor que la gente sepa llevar el yugo de Dios desde su juventud. ¿Sí? Porque si el pueblo de Israel hubiera aprendido eso, no hubieran sido llevados esclavos a Babilonia. Por eso dice ahí en Jeremías 2:20, dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. ¿Cuáles? El yugo y las ataduras que Dios les había puesto, ¿cierto? Está hablando del yugo de Dios. Dijeron, no lo queremos llevar, el yugo de Dios no lo queremos llevar, lo rompemos. Rompemos ese yugo y rompemos esas ataduras, y dijeron, no serviré. Y ahora, por no querer servir a Dios, entonces les va a tocar servir a Babilonia. Es lo que dice el profeta Jeremías. Por eso él sentía dolor, y el libro de Lamentaciones significa eso, puros lamentos, porque ya venía el opresor a destruir la ciudad. Incluso ya había hecho estragos y se iba a llevar a otros más para esclavizarlos. Bueno le es al hombre, dice, llevar el yugo desde su juventud. Bueno hubiera sido para Israel que hubieran atendido desde temprano, desde que los profetas comenzaron a decir que podrían venir opresores a volverlos esclavos. Bueno era para Israel haber entendido la palabra de Dios en ese momento. Bueno era para ellos haber comprendido lo que Dios quería con ellos. Desde bien temprano les mandó profetas. Desde bien temprano les mandó anunciadores que les dijeron que tuvieran cuidado, que tuvieran atención a la palabra de Dios, porque eso los iba a proteger. Sí, eso los iba a proteger. Pero ese pueblo no escuchó la voz de Dios. Ese pueblo no escuchó la voz del Señor. Menospreciaron a los enviados de Dios, menospreciaron a los profetas, menospreciaron a los hombres que anunciaban la verdad. Se burlaron de ellos, siendo que eran del pueblo de Dios. Se burlaron de ellos. Y dice la palabra de Dios que también los menospreciaron y los hirieron, y todo eso. El mismo profeta Jeremías fue alguien que tuvo que sufrir la humillación por predicar la palabra de Dios. Él les decía, viene Babilonia contra nosotros. Y ellos decían, no, qué cuento, nosotros nos podemos defender. ¿Usted qué es lo que habla? Tenemos ejército, tenemos carros, tenemos armamento, tenemos cómo enfrentarlos. Aquí no va a pasar nada. Jerusalén nunca ha caído. Han venido imperios poderosos y aquí no ha pasado nada. Nosotros podemos resistir, así venga el mismo Nabucodonosor. Pero lo que ocurrió es que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Cautivos a Babilonia. Hoy en día es lo mismo. Desde temprano Dios ha anunciado su palabra. Desde temprano Dios ha mandado sus emisarios. Desde temprano Dios ha mandado predicadores a la gente. Y les está advirtiendo, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Si por algún momento se siente el deseo de quitarse el yugo de Dios, que se siente solo y calle y se dé cuenta que fue Dios quien se lo impuso. Porque es mejor ser siervos de la justicia que ser esclavo del pecado de las tinieblas. ¿Qué es lo mejor que puede hacer entonces un muchacho? ¿Qué es lo mejor que puede hacer una muchacha? Lo mejor que puede hacer es rendir su vida al Señor. Ser esclavo de la justicia, ser esclavo de Dios, ser siervo de Dios y tener la libertad del pecado. Usted, cuando viene a Cristo, usted adquiere unos compromisos. Usted no puede vivir de cualquier manera. Usted no se puede comportar de cualquier manera porque usted es distinto y porque usted tiene a alguien a quien le sirve. Tiene a alguien
a quien usted tiene que obedecer. Usted no puede decir que Jesús es el Señor de su vida y no comportarse como si Jesús fuera el Señor de su vida. Usted no puede decir que Dios es su Padre y no vivir bajo las reglas de ese Padre celestial, las reglas que Él ha impuesto. Por lo tanto, sometamos nuestras vidas al Señor, entreguemos nuestras vidas a Él, rindámonos por completo a Él en esta hora. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cuántos hermanos hay aquí que han entregado su vida al Señor ya en una edad avanzada y hubieran dicho: si yo hubiera entregado mi vida al Señor antes, si yo hubiera podido entregar mi vida al Señor más antes, si yo hubiera podido entender este evangelio más antes, de cuántas cosas me habría librado el Señor? ¿Cómo hubiera podido ser de diferente mi vida? A veces el joven no aprecia lo que tiene porque no se da cuenta y porque Satanás también enreda la mente, ¿cierto? Confunde los pensamientos de la gente. Pero lo mejor que puede hacer un hombre, lo mejor que puede hacer es entregar su vida al Señor desde su juventud. Desde los primeros años de su vida es lo mejor que puede hacer. Bueno le es al hombre llevar el yugo de Dios desde su juventud.